Muy buenos días. Continuaremos con el tema de clases y métodos. Recordemos entonces que una clase es una plantilla a la que se le ha incluido unos atributos y unos métodos. Tomemos como ejemplo la clase persona, a la cual le hemos asignado los siguientes atributos: nombre y año de nacimiento. Como se darán cuenta, ya en programación los atributos son unas variables que van a almacenar esos valores que van a representar las características de un objeto, de tal manera que teniendo una clase podemos definir varios objetos y cada objeto se le va a asignar un nombre diferente y un año de nacimiento diferente. El método que le vamos a agregar a esta clase persona va a ser calcular edad. ¿Qué podemos hacer con el objeto persona? Podemos hacer ese proceso, calcular la edad. Entonces, ¿qué es un método? Es un subprograma, es una rutina que representa las acciones que se pueden realizar sobre un objeto. Va a ser un subprograma donde vamos a definir un código para que ejecute una tarea específica. Si vamos a trabajar en programación orientada a objetos y hemos declarado y hemos definido ya una clase, para trabajar con los objetos es necesario crear una instancia de esa clase que se conoce también con objeto, de tal manera que podemos definir los objetos o las instancias que necesitemos de acuerdo al problema que vayamos a resolver. Para nuestro caso, vamos a decir que necesitamos dos objetos. Vamos a declarar dos instancias de la clase persona. Cada objeto, como se puede observar aquí, va a heredar esos atributos, esas características, y les podemos dar valores diferentes. Por lo tanto, el objeto 1 se le va a asignar el nombre Juan y el objeto 2 va a tener como nombre María. En el objeto 1 el año de nacimiento es 2000 y en el objeto 2 el año de nacimiento es 2010. Son valores diferentes a los mismos atributos que han heredado de la clase persona. Habíamos definido también un método para la clase persona que era calcular la edad. Ese método lo vamos a ejecutar para cada uno de los objetos. Por lo tanto, el objeto María, que se llama Juan, se le va a calcular la edad, y al objeto 2, que se llama María, se le va a calcular también la edad. Son dos métodos como se han declarado en la clase María, y se va a ejecutar para cada una de las instancias o de los objetos que se han declarado. Ya en el lenguaje C# existen obviamente unas palabras reservadas, existen una sintaxis que debemos conocer para poder llevar a cabo estas acciones de definir la clase, definir las instancias de clase o los atributos, que también son conocidos como miembros de clase, y declarar también los métodos. Antes de hablar de la sintaxis específica, es importante conocer ciertos elementos. Los delimitadores de acceso. ¿Para qué sirve un delimitador de acceso? Justamente para indicar desde dónde pueden ser accesados tanto los atributos de la clase como los métodos. Hay varios tipos, por ahora vamos a mirar los dos más importantes, que es el tipo de acceso público y el tipo de acceso privado. Cada atributo de la clase y cada método se le define qué tipo de acceso va a tener. Si lo definimos como tipo público, ese atributo o ese método puede ser accesado por la clase donde se creó o por otra clase. En cambio, si lo definimos como privado, solamente puede ser utilizado en la clase en que ha sido declarado. Para indicar que es público se utiliza la palabra reservada public, y para indicar que es privado se utiliza la palabra reservada private. Muy bien, vamos entonces a la sintaxis para crear una clase con sus respectivos atributos y métodos en C#. La palabra reservada para crear una clase es class, y el nombre de la clase, si hablamos de la clase que hemos creado, entonces sería persona, diría class persona. Abrimos llaves y cerramos llaves. Observen, aquí está la apertura y el cierre de llaves que me indica el bloque de código que corresponde a la clase que hemos creado. Dentro de ese bloque, dentro de esas llaves, vamos a declarar las instancias o atributos y vamos a declarar los métodos.
Para declarar las instancias o atributos o también conocidos como miembro, indicamos el tipo de acceso, es decir, que va a ser público o va a ser privado, el tipo de la variable, qué tipo de datos va a contener esa variable. Va a ser un dato entero, un dato de tipo carácter, de tipo cadena, de tipo float, etcétera, de acuerdo a lo que requiere el problema. Y el nombre de esa variable. Se pueden definir tantas variables, tantos atributos como sean necesarios, siempre indicando el tipo de acceso, el tipo de variable y el nombre de la variable. Enseguida hacemos la declaración de los métodos, que necesitamos nuevamente declarar o definir el tipo de acceso, el tipo recuperado. Aquí hay otro elemento. Resulta que este bloque de código, este método, puede retornar o no un valor. Entonces aquí le indicamos si va a retornar un valor. Aquí le indicamos el tipo de valor que va a retornar. Puede ser un tipo entero, puede ser un tipo float, puede ser un tipo char. Luego tenemos el nombre de ese método. Ese nombre es importante que sea representativo del proceso que está ejecutando. Registrar datos, imprimir datos, etc. Y entre paréntesis tenemos los parámetros, que son unos elementos adicionales que no todos los métodos utilizan. Puede ser que este método para realizar su tarea necesite unos datos adicionales, que serían también unas variables. Eso es lo que se llama parámetros. Hay métodos que se requiere que utilice parámetros, hay otros que no. Si no se requiere parámetros, si no se va a utilizar eso, simplemente se dejan el paréntesis, se abre y cierra paréntesis. Aquí tenemos otra declaración de método. Observen que tiene los mismos elementos, el tipo de acceso, sea público o privado, el tipo recuperado. Si un método no me va a retornar ningún valor, el tipo sería void, el nombre del método y los parámetros de ser necesarios. Retomemos la clase con la que venimos trabajando. Vamos a hacer, bueno, no vamos a trabajar con esa clase de personas, vamos a trabajar con un ejercicio que está en el texto que se trabaja en el curso para que ustedes lo analicen. El problema indica que utilizando clases y métodos se va a registrar la información de diferentes clases de vehículos, indicando la cantidad de pasajeros, la capacidad de combustible expresado en litros, el consumo de combustible en kilómetros por litro. ¿Y qué nos solicitan? Nos solicitan calcular el alcance de kilómetro con tanque lleno. Si analizamos este problema, que es bastante sencillo, vamos a definir de una vez la clase. ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues un nombre que sea apropiado, puede ser vehículo. ¿Qué atributos, qué datos vamos a trabajar en esta clase? Si leemos nuevamente el problema, dice que se requiere la cantidad de pasajeros, entonces lo vamos a llamar pasajeros y va a ser de tipo entero, ese es un número. Capacidad de combustible expresado en litros. La vamos a llamar a ese atributo capcom y va a ser de tipo entero. Y el consumo de combustible lo vamos a llamar KPL. Esos son los datos, esos son los atributos que hemos definido para esta clase. Y necesitamos un método. Vamos a cumplir una tarea con esta clase o con un objeto de esta clase. ¿Cuál es la tarea? Calcular el alcance de kilómetros con tanque lleno. Por lo tanto, nuestro método lo hemos llamado alcance. Vamos ahora a trabajar con estos datos y los vamos a pasar ya al programa en el lenguaje C# en el entorno de Visual Studio. Iniciamos entonces por abrir un nuevo proyecto. Verificamos que se indique Visual Studio, que estamos trabajando con la aplicación de consola. Le damos un nombre. En esta oportunidad le voy a llamar vehículo. La ubicación, vamos a indicarle dónde vamos a trabajar. Voy a trabajar en el disco C, en la carpeta ejercicios. Tenemos los dos datos. Aceptamos para que se cree el proyecto.
En este momento está creando el proyecto y aparecerá el formato general. Aquí está. Muy bien. Si observamos en el explorador de soluciones, ya está creado nuestro proyecto que tiene como nombre vehículo y tenemos ya una clase que es la clase Program. Tenemos las librerías y tenemos el nombre de nuestro espacio de trabajo vehículo y tenemos la clase Program. Por ahora vamos a dejar esta clase allí y vamos a crear la clase vehículo. Entonces nos ubicamos en el explorador de soluciones, en nuestro espacio de trabajo, vehículo, y vamos a agregar clase. Vamos a agregar una clase. Ya está marcado clase y le vamos a dar un nombre. Como dijimos que se llama nuestra clase, se llama vehículo. Agregar. Observemos el cambio en el explorador de soluciones. Ahora tenemos ya dos clases, tenemos la clase Program y tenemos la clase vehículo. Vamos a abrir la clase vehículo. El mismo espacio de trabajo vehículo y tenemos ya la sintaxis de la que habíamos hablado, indicando que se ha creado la clase vehículo. Debemos entonces dentro de las llaves crear el bloque de texto, el bloque de código, perdón, para crear tanto los atributos como los métodos. El indicador de acceso, public. ¿Cómo se llama nuestro atributo? El primero se llama pasajeros, es de tipo entero, pasajeros. Creamos el siguiente, que es también de tipo public, de tipo entero, y lo hemos llamado CAPCOM, capacidad de combustible. Y el siguiente también es de tipo público, de tipo entero, y lo hemos llamado KPL. Ya hemos creado los tres atributos. Tenemos la clase, tenemos los atributos, vamos por los métodos. ¿Cómo se crea un método? Debemos indicarle el tipo de acceso, nuevamente public. Si me va a devolver o no un valor este método, en este caso no me va a retornar ningún valor, por lo tanto, le voy a indicar la palabra reservada void, que indica vacío. El nombre del método lo hemos llamado alcance. Y vamos a utilizar un argumento que va a ser de tipo cadena y lo vamos a llamar tipo. Observen que aquí no termino con punto y coma porque necesito hacer el cuerpo de este método, el código, indicar qué tarea va a cumplir este método. ¿Cuál es la tarea que va a desarrollar este método? Simplemente es hacer una operación y retornar un valor. Podemos hacerlo de una manera directa. Vamos a indicarle mediante el método console writeLine y entre paréntesis lo que nos va a retornar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a calcular? Vamos a indicarle un mensaje, le indicamos el alcance de, aquí vamos a agregar una variable, entonces cierro comillas, más tipo para indicar el tipo. Vamos a agregar otra cadena que es la palabra es, nuevamente el signo más para indicar otra variable, capcom multiplicado por KPL. Ese es el cálculo, esa es la fórmula, es algo muy sencillo. De esa manera vamos a calcular el alcance haciendo esa operación.
multiplicando la capacidad de combustible en litros por el consumo de combustible.